Y nada, señores, ya estamos aquí. Disculpándome nuevamente para que quede grabado y quede constancia de que lo estoy haciendo. Por el retraso. ¿De acuerdo? Eh, en el día de hoy vamos a ponernos un poco las pilas con la parte que nos faltó en la clase anterior porque el diagrama de base de datos no me quiso funcionar. Aquí la idea es que ustedes vean una manera un poquito más manejable, más friendly, más amigable de cómo crear las tablas y los objetos que la componen. O sea, cómo te van a crear la columna, los tipos de datos y todo lo demás. Lo primero que yo hago en ese caso es que inmediatamente creo mi base de datos, la creo desde cero, voy a donde dice Database Diagrams y me creo un diagrama nuevo. Ok. Esto le va a abrir una ventana que si ustedes tienen tablas aquí, van a poder agregarlas. Como no tenemos ninguna, pues simplemente nos aparece en blanco. Cuando hacemos un clic derecho sobre el diagrama en blanco, inmediatamente nos sale un menú desplegable que dice que si queremos crear una nueva tabla, en la primera opción, en la segunda opción habla de agregar una tabla ya existente. Valga la aclaración que esta herramienta no simplemente sirve para ver diagramas de base de datos ya hechas. Podemos ver tanto ver los diagramas como crear objetos en él. Chévere. Bien, entonces, sí, Emanuel se toma todo el internet para ello. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a darle donde dice New Table y vamos a crear nuestra primera tabla. Vamos a ponerle esa tabla que damos aquí, vamos a utilizar nombres pluralizados y le vamos a poner clientes. Le damos a Enter y nos sale una ventanita con esta característica como la están viendo en pantalla. Estoy tratando de ponerlo lo más grande posible. Entiendo que ahí logran ver con bastante claridad. Si lo hacen del otro modo, dándole un clic derecho, Table, van a tener esta estructura que desde mi punto de vista es menos amigable. De igual forma, ya eso es muy personal. Hay algo mal instalado aquí, pero no nos vamos a detener. Entonces, vamos a crear nuestra primera columna, cliente ID, como ya hemos hecho, y el tipo de datos, ¿cierto? Que permita nulo o no. Para poner ese campo como llave primaria, simplemente debo dar un clic derecho y decirle set primary key, ok. Pero ahí estamos viendo que nos faltan una serie de features, una serie de características propias de cada columna y de la tabla como tal. Ok. 2012, SQL 2012 Enterprise. Cuando yo quiero buscar otras características, me sitúo sobre la tabla y le doy acá a la primera opción que dice Table View. La primera dice Standard, en la segunda, que es la que estamos viendo, en la segunda simplemente me da los nombres de la columna de cada tabla. En la tercera, la tabla con las claves primarias y la cuarta, únicamente el nombre. El custom es si yo customizo esa vista. Entonces, eso es lo que yo usualmente hago. Una vez que ustedes hagan esto la primera vez, ya no tienen que volver a hacerlo. Yo utilizo el column name, el tipo de datos, la longitud, ok, lo cambio de lugar, el tipo, la longitud, si permite nulo o no, ok, si va a tener algún valor por defecto, si va a ser autoincremento, todo lo vamos a quitar para no hacer la vista tan amplia. Si va a tener alguna fórmula y me falta la descripción, que yo siempre la agrego. ¿Por qué agrego la descripción? Habíamos dicho, o no sé si les había hecho referencia, de la importancia que es nosotros trabajar tanto para nosotros, para nuestra comunidad, como para una tercera persona que vaya a utilizar esos diagramas, que vaya a utilizar esa base de datos. Debemos acostumbrarnos, señores, a documentar. Ok, eso es para mí tan importante como el diseño mismo. No podemos ser egoístas.
Las cosas deben quedar documentadas. Yo no les digo que a todos los campos ustedes le agreguen una descripción súper extensa, pero a veces hay campos que tienen dentro reglas de negocios que es de vital importancia que nosotros especifiquemos qué se está almacenando ahí y por qué se está almacenando ahí. ¿De acuerdo? No, y no únicamente, señores, por una persona que venga luego. Hay casos de proyectos, sistemas, software o lo que sea, que utilizan una base de datos y son tan estables en el tiempo que eso no se vuelve a tocar más nunca, hasta el momento que cambia las reglas de negocio. Y ustedes saben que muchas veces es humanamente imposible nosotros recordarnos de lo que hicimos. Y no me digan que no. 3 años más tarde, si están en el mismo sitio como yo, que tengo casi 4 años donde estoy ahora, se me complica tal vez modificar o actualizar algo que yo hice a los inicios ayer. Es un poco complicado. Para curarnos en salud, entonces documentamos. Es parte, ya les digo, vital del proceso. Cuando lo personificamos, eso es lo que vamos a tener. ¿Okay? Entonces, tenemos el cliente con un nombre, con un apellido, una fecha de nacimiento y no me acuerdo qué otra cosa tenemos. Fecha de nacimiento. Bien. Aquí vamos a cambiar. No voy a hacer mucho énfasis, no voy a detenerme, como ya perdimos tanto tiempo en muchos detalles, porque hay un punto específico que es un poco extenso y es al que quiero llegar. Bien. Al cliente lo vamos a poner que sea autoincremento y esos son los campos para la descripción. Okay. Luego vamos a poner dos campos, fecha de creación y la fecha de versión de ese registro o fecha de actualización. Lo vamos a poner small date time. Si ustedes ponen en vez de este que dice condensed type, ponen vamos a cambiarlo, ponen este que dice data type, no tienen que escribir, sino que lo seleccionan. Vamos a ponerlo arriba. Exacto. Ahí les sale la lista desplegable para que no tengan que escribir. Bien. Ya tenemos nuestra primera tabla creada. ¿Cuál es la ventaja de... Vamos a guardar el diagrama. ¿Cuál es la ventaja de esta vista? Sí, bueno, que nosotros, fíjense, que si lo hacemos del otro modo, que esto no abierto, para agregar una relación tenemos que entrar por el menú y hacer más cosas, hacer mucho scroll, mover el mouse y todo lo demás. Vamos a agregar la otra tabla, que se va a llamar direcciones. Okay. Entonces, vamos a ponerle dirección ID, entero. Aquí lo vamos a poner que será que la vista sea custom. Identity. Y con un clic derecho le digo que se va a hacer mi clave primaria. Calle, número, recuerden que aquí no ponemos acento o tratamos de no ponerlo. Calle, número, ¿qué otra cosa teníamos? Sector y bla bla. Vamos a dejarlo hasta ahí, porque hoy no estamos en el tema de análisis, sino más bien de utilizando la herramienta. Aquí cuando yo le doy a grabar el diagrama me dice que la siguiente tabla no ha sido creada, que si deseo crearla, simplemente le digo que sí. Y ya, listo. La tabla está creada. Ok, aquí falta, señores, algo lo más importante, que es el cliente ID. ¿A quién pertenece esa dirección? Entonces, ¿qué es lo que hacemos para crear las relaciones? ¿Recuerdan que hablábamos en el diagrama entidad-relación, relaciones de uno a uno, no mucho y todo lo demás? ¿Lo recuerdan, sí o no? Es un palo crear la base, sí, por ahí es súper rápido, súper rápido. Yo tengo un concepto con Microsoft que no sé si todo el mundo lo comparte, pero es que cuando ellos descubren que otra compañía
tiene herramientas que le facilitan la vida a los usuarios y Microsoft no la tiene, ellos buscan la forma. Porque en mis inicios, cuando nosotros queríamos modelar bases de datos, había que buscar un software. Que ahora mismo no me acuerdo ninguno. Pero había que buscar, comprarlo o descargar una versión por ahí gratuita para poder crear esto que yo estoy haciendo ahora, porque del otro modo, que es la tradicional y que es la que viene con las versiones más viejitas de SQL, que era como creamos la otra tabla, es muy poco amigable para el usuario. Entonces ellos introdujeron esta facilidad y déjenme decirle algo, que yo descubrí esto porque para mí el tema de los diagramas era nada más para visualizarlo, para crearlo, después que los objetos estaban hechos, visualizarlo. Y Guaroa, el que puso que tiene 19 años en la entrevista, fue que me enseñó a mí esta funcionalidad. Y después de ahí, muy agradecida por siempre. No se me olvida eso. Entonces, para crear, les decía, la relación, tenemos una relación entre clientes y direcciones. Lo único que yo tengo que hacer es arrastrar el campo cliente ID y poner cuál es tu primary table, clientes, y tu campo, cliente ID, y tu dirección, bla, bla. Ahí está, simplemente con un OK. Quiero hacer énfasis en la importancia de estandarizar los nombres. Si nosotros no hubiésemos tenido eso así, OK, lo más probable es que aquí tuviéramos que venir a seleccionar por cuál es que lo vamos a seleccionar. Como estamos, lo vamos a relacionar. Como lo estamos escribiendo todos iguales, entonces me los relaciono y simplemente tengo que darle OK. Hay un tema muy básico. Esto está tipo varchar y deben ser, para poder relacionarlo, deben ser del mismo tipo. Por eso que dicen apresúrame despacio, porque yo con la rapidez. Ahora sí, de nuevo los rastro, los suelto, le doy OK y ya yo tengo mi relación ahí creada. Vuelvo de nuevo, lo voy a eliminar. Cliente ID, con cliente ID le doy OK y ahí me salen todas las opciones propias de esa relación. Si le quieren agregar una descripción, lo pueden hacer. Okay. Esta opción para replicar es cuando tenemos un servidor replicando datos. Sí, que me verifique si existe el cliente, sí o no. Podemos darle la opción que no. Y esto lo que hace aquí, que me permite hacer eliminación, actualización, inserción en cascada, lo que habíamos hablado, para que no se queden registros huérfanos. Y como buena dominicana le di cancelar. Ahí tenemos ya nuestra primera relación creada. Tenemos que guardar el diagrama y cada vez que vamos guardando se van aplicando los cambios. Si tienen alguna pregunta, me van diciendo, por favor. Sí, por eso es que me gusta Microsoft, sí. Microsoft es así, pasó con quienes de aquí utilizaron Winamp. O sea, Winamp era lo máximo para uno escuchar música. Y Microsoft vino y mejoró y mejoró y mejoró el Media Player hasta que cuando se hablaba de MP3 ya nadie lo utilizaba. Okay. Tranquilo, Alexander, despacio. Winamp, sí, claro, lo máximo. Pasó con eso, pasó con esto de SQL. Y déjenme decirle que muchas de las funcionalidades que tiene ahora mismo SQL Server y que Gartner lo sitúa en el mejor manejador de base de datos de la actualidad. Muchas de las funcionalidades ni siquiera son inventos propios de ellos, son cosas que han estado ahí o que lo ha implementado Oracle y tal. Y Microsoft lo mejora, lo implementa y te lo vende más barato. Entonces, dígame usted, ¿por cuál nos vamos a ir? Otra ventaja que tiene SQL, que es uno de los mayores puntos que le da Gartner en la última evaluación que hubo de manejadores de base de datos, es el tema del mantenimiento. Para tú encontrar, aquí en Dominicana, para tú encontrar un DBA Oracle, ya tú sabes, porque los que hay están agarrados, están atrapados. Y
se complica encontrar un buen degradador. Sin embargo, SQL, aunque no es tan fácil, sí aparecen algunos. Okay. Sí, ya la tabla está creada. Si tú le das aquí, hay tantas tablas, se crean inmediatamente en el esquema de base de datos. Entonces ya vimos cómo se crean las relaciones de las que tanto habíamos hablado. Ahora, hay un tema, cuando hablamos, no, me devuelvo. Otra cosa que pueden hacer aquí es que cuando seleccionan una columna completa, la pueden pegar aquí sin problema alguno. Pero bueno, acá me va a hacer pasar vergüenza. Edit, copy. No me deja, señor. Así que uno pasa vergüenza. Pero está supuesto a copiar, a pegar. Simplemente no lo está haciendo. Copy. Vamos a hacerlo por el menú. Paste. Ahí lo hice. No me funciona mi teclado. Me hizo pasar vergüenza. Pero otra de las facilidades que tiene. Ustedes pueden copiar todos esos campos que son de auditoría de una tabla a otra sin tener que volver a escribirlo, sin tener que volver a especificar el tipo de datos ni nada de eso. Ok. Esa es otra de las ventajas de crearlo por ahí. Ustedes me están escuchando porque el chat tiene varios minutos que nadie escribe nada y eso sí que es raro en ustedes. No vaya a pasar igual que en la clase anterior que yo estaba hablando sola. Ok. Entonces, no se duerman. Otra cosa que tienen las tablas. Vamos a imaginarnos la tabla cliente con... Vamos a imaginar la tabla cliente, a ver, ¿cuántos clientes estiman ustedes que deben haber inscritos en la tarjeta Ciremás del grupo Ramos? Un número cualquiera. ¿Ustedes creen? A ver, nadie dice nada. Esos son 100,000. Ok, está bien. Vamos a tomar ese número, 100,000. Nos vamos a imaginar que tenemos una base de datos de clientes que tiene 100,000 clientes. Ahora, esos 100,000 clientes, en promedio, cada vez que van al supermercado, compran o a una tienda del grupo Ramos, compran un promedio de 15 artículos. Estoy hablando con datos totalmente irreales. Okay. Tiene un promedio de compra de 15 artículos. ¿Cuánto hace eso si el cliente va cada 2 semanas al supermercado? ¿Cuántos registros me está generando eso mensualmente en mi base de datos, en mi tabla de ventas de productos? No lo voy a multiplicar porque no me alcanza el cerebro para contarte ahora mismo. Pero a donde quiero llegar es importante que ustedes en este momento visualicen eso como si fuera un libro. Visualicen la tabla de clientes como si fuera otro libro. Donde el cliente tiene su código y sus demás datos. E imaginemos que todos esos clientes están impresos en un libro físico y que todo eso que esos clientes han comprado están impresos en otro libro físico. Les aseguro que va a ser un libro con más páginas que una Biblia, ¿verdad? Lo estamos enfocando de esa forma. O sea, está impreso. Y que yo les diga a uno de ustedes ahora, que yo les diga a uno de ustedes, búscame el cliente que se llama Teresa Elena López Montilla en el libro donde está impreso los clientes. Ustedes van a hacer eso rápido o lo van a hacer lento, considerando que los clientes están impresos en el orden que se crearon. No tienen ningún orden alfabético ni nada de eso. Rápido lo van a encontrar en un libro. No lo van a encontrar rápido. Le voy a poner le voy a hacer otra pregunta. El nombre del niño mío fue sacado de la Biblia.
Si yo les pido a ustedes que con una Biblia en mano, si no son cristianos, porque no vale así, si desconocen de la Biblia, me encuentran el nombre de Eliel, en qué página está, en qué libro, en qué capítulo y en qué versículo. ¿Lo va a encontrar rápido o lo va a encontrar lento? Lentísimo, exactamente. Muy lento. Entonces, ahora vamos de nuevo a nuestro libro. Vamos a el libro de los clientes. Le vamos a crear un índice. Vamos a crear un índice ordenado por apellido. Entonces, voy a tener ahí que todos los López van a estar en la página 5000. Ahora, se te va a hacer más fácil o más difícil encontrar el nombre de Teresa Elena López Montillo. Ahora va a ser más fácil, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque tengo un índice, que es lo mismo, señores, que sucede con la base de datos. No quiero primero que me confundan clave primaria con índice, porque no necesariamente son lo mismo. La clave primaria me sirve para identificar un registro del otro. Los índices me sirven para agilizar las búsquedas. Agilizar las búsquedas. ¿De acuerdo? SQL Server maneja dos tipos de índices. Uno es el índice cluster, que pueden tener uno solo por tabla. O sea, le estoy hablando de los dos tipos de índices básicos, porque en 2016 ahora hay una serie de funcionalidades enfocadas precisamente a la obtención rápida de datos, porque recuerden que el objetivo ahora de la humanidad, de las empresas, del mundo como tal, de los negocios, es convertir esos datos en conocimiento, en información. Por tanto, necesitamos acceder a a ellos de forma muy rápida. Ya no nos funciona tener un cubo que dure 24 horas ejecutándose, porque la data que se generó ayer, quizás hoy, no me funcione para el gráfico que yo necesito ahí en caliente. ¿De acuerdo? Ya no, el mundo está muy competitivo. Entonces, en base a eso, en la versión 2014, 2016, tienen Column Data Store, que les invito a que investiguen sobre eso, que es un tema chulísimo, pero bastante amplio y requiere cierta experiencia como para incluirlo. Entonces, retomando el tema de los tipos de índices, SQL maneja dos tipos de índices. El clúster escribe, que es un índice físico, ocupa espacio dentro del disco, te crea como si fuera una tabla aparte. ¿Okay? Y los índices no clúster, que son índices lógicos, son un poco más lentos y puedes tener de 1 a n cantidad por tabla. Repito, los que son clúster son únicamente uno por tabla. Los no clúster pueden ser de 1 a n. Consideraciones para los índices. Los índices se van a crear de acuerdo a los campos que usted va a utilizar en el web. Los índices no se inventan. ¿De acuerdo? SQL accede a ellos en el mismo orden en que fueron creados. O sea, si usted tiene un índice que está compuesto por el nombre y el apellido, trate, por amor a Dios, de que en sus consultas usted, en sus web, primero ponga el nombre y después el apellido. Y segunda consideración, los índices ralentizan, o sea, ponen lento, muy lento, bastante lento, las inserciones de datos si abusamos de ellos, porque cada vez que usted inserta o actualiza, el índice debe actualizarse. Si volvemos a nuestro ejemplo con el libro físico, si después del nombre mío usted inserta el suyo o inserta un nombre cualquiera en la página 5000 donde estaba, usted debe actualizar su índice porque de lo contrario nos vamos a quedar desactualizados, ¿verdad que sí?
Y cuando vayan a buscar a esa persona, no la van a encontrar porque no está indexada, no está en el índice. Es lo mismo que pasa. Si vemos libros que tienen índice temático, en el tema 1 vamos a ver tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y luego tienen un índice que es por tópico. Tú vas a buscar en la parte, tal vez, muchas veces lo ponen detrás, y dice tal palabra o tal personaje está en tal página. Ese sería un índice no clúster. Y el que está en la parte inicial sería el clúster. Entonces, usted inserta información adicional en su libro, lo ideal o lo correcto es que se actualice el índice. Por tanto, al momento de insertar, si usted se volvió loco y tiene una tabla con 16 índices, no se queje si los usuarios se empiezan a quejar de que el sistema es lento. ¿Me doy a entender o no? Eso se pone en la base de datos. No, los índices, señores, se ponen en las tablas. En las tablas. Por eso les decía que piensen en la tabla de clientes y en la tabla de ventas, como dos libros totalmente aparte. Ok. ¿Dónde le vemos la importancia a eso? Cuando usted tiene que buscar muchos datos. Si usted le da un libro de 3 páginas con un listado de nombres, tal vez no sea necesario poner el índice porque es más fácil usted con el dedo ir revisando y va a encontrar el nombre prácticamente de una vez. En esos casos quizás no sea tan recomendable crear el índice, ¿de acuerdo? Ahora bien, si usted tiene una tabla grandísima, como la tabla de clientes, y usted busca mucho ese cliente por la cédula, lo ideal es que usted tenga un índice por el campo cédula. Cuando hablamos de índice, estamos hablando de punteros, o sea, que me almacena en el disco, en el sector donde está ese dato, me almacena la locación y por eso el acceso es más rápido. El page, que ese SQL se maneja a nivel de páginas. Ok, pero esa parte tan técnica, yo les digo a ustedes que yo no las abarco. No porque no sea importante saberlo, sino porque no tiene ningún valor agregado ahora mismo para ustedes trabajar. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, por ejemplo, aquí, si usted le da un clic derecho a la tabla de clientes, no sé si se ve porque el menú sí que, la letra de los menús sí que es imposible ampliar. Entonces, aquí tienen las relaciones que ya vieron cómo se hace y aquí tienen los índices. Esto que vamos a crear, que vamos a utilizar aquí. Se le puede dar, agregar y todo lo demás. Para definirlo, esto tampoco se amplía, señores. Yo no sé si ustedes logran ver con claridad en el celular. Ok, excelente. Pueden especificar si un índice es único, o sea, para el caso, por ejemplo, de la cédula, si están creando uno con, por poner un ejemplo aleatorio con el número de cédula, puede ser único. Aquí me cogió, él siempre toma el primary key para hacerte un índice cluster, pero si ustedes consideran que ese no debe ser su índice cluster, simplemente le dan ahí que no sea de ese tipo. Lo especifican donde lo quieren almacenar. Hay tablas que son inmensas, que muchas veces es bueno tener los índices en otro file group. Lo pueden también seleccionar aquí, en esta parte. Y el fill factor lo que me permite es que el nivel como de reserva que yo voy a tener en disco para ese índice. ¿Por qué? Porque los índices se fragmentan. Voy a abrir el Excel porque esto es un poquito más gráfico para ver si me cogen la idea. Cuando hablo de fragmentación, a los índices, señores, se les da mantenimiento, porque un índice fragmentado te pone la base de datos, te crea bloqueo y todo lo demás. Oh. Y estos colores que tiene Excel. Pero bueno, no nos vamos a centrar en eso. Vamos a ver.
a poner esto grande. Vamos a imaginar que este es mi índice de cédula. Okay. Ustedes se recuerdan cómo que se almacena en disco, que es de forma secuencial. Yo tengo la cédula esta que está aquí, luego tengo otra que está aquí, luego otra que está acá y esta que está aquí. ¿De acuerdo? Ese es mi índice. Pero ¿qué pasa? Que el dato que pertenece a esta cédula en clientes fue actualizado y lo que sea, y ya no está en esta página de mis datos, de mi disco, sino que se movió hacia acá y me deja datos sucios aquí. Igual que el disco duro en el sistema operativo, ¿quiénes no han defragmentado su disco duro? Todos lo han hecho en algún momento, especialmente antes, años 10, no más, 15 años atrás, cuando la tecnología no estaba tan avanzada. Ah, porque tú usas Linux, exacto. Entonces me va llenando el espacio de mi índice de datos sucios y cuando esa fragmentación crece, el índice se pone sumamente lento. Hay una regla para eso. Yo tengo un query, me lo recuerda. Hay una regla para usted darle mantenimiento a los índices. Hay una instrucción de SQL que los reorganiza. Cuando se reorganizan los índices, lo que hace es que lógicamente agarra y organiza, valga la redundancia, nuevamente como si fuera el libro del que estamos hablando. Como si fuera en Word, cuando ustedes copian y pegan, cortan y pegan y luego van a la tabla de contenido y le dan a actualizar así mismo. Es una actualización lógica. Eso se llama reorganización en SQL. Ahora bien, cuando la fragmentación es sobre el 30%, me parece que es. Yo tengo los números por ahí. Todo eso yo lo tengo automatizado. Cuando el índice está fragmentado sobre el 30%, entonces se recomienda que se haga algo que se llama rebuild o recrearlo. Entonces, el motor de base de datos lo que hace es que elimina ese índice y vuelve y lo crea desde cero. Entonces, esos script yo lo que hago es desfragmentarlo. No es cada que tiempo. Vuelvo y repito, eso tiene sus reglas. Si el índice está fragmentado sobre el 30%, usted le da un rebuild, lo recrea. Pero SQL tiene sus funciones para eso. Y si está por debajo del 30%, lo que hace es que lo reorganice. Yo tengo un query para eso, les repito, que simplemente lo ponen, que se ejecute periódicamente cada 3 días, depende de la piña que coja la base de datos. ¿De acuerdo? Y aquí, en esta pestaña, entonces le especificamos cuáles son las columnas que va a utilizar ese índice. Si tienen alguna pregunta, si está fragmentado de muchísimas formas. A mí me gusta más por query, pero no lo tengo aquí. Está en mi... O déjame ver si lo tengo. Vamos a ver. Vamos a ver. Eso está en Dropbox. Aquí. Mantenimiento de índice. Ustedes son dichosos. De verdad que sí. Vamos a ver. La máquina sí, como que está media lentosa. Mira, fue que me abrió otro management. Con este simple querycito, ustedes lo que hacen es que lo ponen en un job en SQL. Caramba, vamos a copiarlo para cerrar esa otra. Y lo ponen a ejecutar dependiendo del uso de su... Acuérdense que les he dicho que todo esto es basado en criterios muy particulares, dependiendo del uso que ustedes le vayan a dar a las cosas y demás. ¿De acuerdo? Entonces ahí está. Eso lo que me dice es, ese query no es mío, yo sé que lo descargué de algún sitio. Exactamente, ahí te dice
que si el índice está por debajo del 30% de fragmentación, entonces que los reorganice. El query para tú encontrar los que están fragmentados es este que está aquí, esta parte. Esa es una forma. Pero aquí no hay índice. Exacto. No hay nada fragmentado ahí. Le puedo pasar eso con mucho gusto. La otra forma, les he dicho que SQL también tiene todo de manera visual. Ustedes buscan en cada tabla y en fragmentación aquí te da el porcentaje. No sé si lo logran ver, señores. Me dejan saber, por favor. Aquí. Ok. De esa forma no es muy amigable que digamos, porque van a tener que entrar índice por índice. Entonces lo ideal es que lo hagan a través de query. Ok. Sí, vamos a subir, eso es muy importante. Yo tengo mucho, cuando le digo mucho, estoy hablando de años con ese query. Yo había hecho uno, que ese es de hecho el que tienen mis estudiantes, pero era más lento que este. Y uno tiene que buscar siempre las cosas, ¿verdad? Que mejorar. Siempre. Lo voy a dejar abierto aquí para compartir. Ok. Si tienen alguna pregunta, sí, yo utilizo procedimiento almacenado, claro que sí. ¿Por qué? Lo vamos a ver aquí. Vamos a ver. No estoy haciendo énfasis en detalles. Yo lo que necesito es que ustedes tengan claro los conceptos. Tengo una consulta lenta, debe faltarme un índice, o estoy haciendo algo de lo que vamos a ver más adelante sobre la buena práctica de cómo escribir queries. ¿De acuerdo? Ya vamos a empezar con eso de los queries. Ya de administración entiendo que está bien. Ustedes saben que SQL tiene, SQL Server tiene. Lo ven aquí, en esta parte de acá. Qué feo está eso. Vamos a borrarlo. A ver con esto. En esta parte de aquí, ven que tiene una especie de gráfico. Ahí lo que le damos es, y vemos un pequeño monitor de, de cómo está el servidor. Los bloqueos se van a ver aquí en esta columna que se llama Blocked By. Ahí lo que le sale es el número del proceso que está bloqueando. Es este número que está aquí. ¿De acuerdo? Un query, escríbale a alguien bien query, por favor, Emanuel. Un query es cuando tú le haces preguntas a la base de datos. Es un lenguaje de consulta. Tú dices, investígame todos los clientes que se llaman Elena. Algo así. Ok, gracias. Mira cómo se escribe, Manuel. Y eso vamos a tratarlo aquí. Ya eso va a poner a mi amiga Ani contenta. Ani, me enviaste la cosa porque esa era la segunda parte de la clase. Vamos a ver si te voy a poner en evidencia aquí. En breve. Ok. Ok. Y nada. Claro que sí, claro que sí. De hecho, los índices, señores, usualmente uno crea su base de datos y por eso esa es una de las razones de ser de los VBA. Es imposible que nosotros podamos predecir qué índice vamos a estar necesitando en un momento determinado, porque vuelvo y les repito, a veces nosotros vemos la cosa de un modo, pero los usuarios la visualizan de otro totalmente diferente. Ok.
Puede que ustedes crean que el usuario va a buscar a los clientes por cédula, pero resulta que a ellos se les hace más cómodo buscarlo por teléfono. O sea, denme su teléfono, por favor. De un momento a otro se están quejando de que el servidor está lento, de que el software tal cosa, que le dan a buscar y cuando tú vas y te fijas, dices, pero es que estos pendejos están buscando por el teléfono. Ok, sí, claro. Ahí tú le das y lo borras, lo deshabilitas. Acuérdense que habíamos hablado o lo eliminas, que habíamos hablado que lo ideal es inhabilitar cosas, no andar borrando. Ok, sí, por el teléfono, eso es un nombre, un ejemplo. ¿Quién es waiting for name? What is talking, what is talking? No sé. Lucy. Ok, entonces ese es el uso de los índices. Vuelvo y les repito, esto que está aquí. Le doy acá, New Index. Eso que dice. Que me devolví para el 2012. Pero investiguen sobre el Column Data Store. Investiguen, vean videos sobre eso. Se van a dar cuenta de la ventaja que tiene sobre el almacenamiento tradicional ese tipo de algoritmo que te permite visualizar o buscar entre 20 millones de registros y te devuelve los datos en milésimas de segundos. Cosas así como esa. Y hacia allá es que vamos. Microsoft está trabajando mucho, mucho, mucho sobre eso. Ok. Preguntas, señores. Yo estoy esperando la segunda parte nada más. Mi gran colaboradora tuvo problemas con su conexión a internet. Entonces, nada. Si tienen algo que preguntar, se llama Column Data Store. Vamos a escribir. Column Data Store. Column Data Store. En SQL Server, naturalmente. ¿Quiénes han tenido la oportunidad de utilizar Power BI? ¿Cómo llegar donde estoy ahora mismo en pantalla? A esto que está aquí. Está ahí. Ese cuadrito. Se llama Activity Monitor. Debe estar en el menú View también. No lo veo acá. No. Activity Monitor. Si le dan un clic derecho también sobre el servidor, aquí en el menú le sale. Power BI es lo máximo. Power BI tiene dentro de su algoritmo esa forma de manipular los datos, donde no los almacena del modo tradicional, sino que utiliza un almacenamiento columnar. El almacenamiento que nosotros hemos estado viendo es en base a filas. Entonces la búsqueda es de 30 a 100 veces más rápido que la forma tradicional. Ok. Preguntas. No veo. No, es que no lo vas a poder ver. Es un clic derecho y luego en el servidor donde dice Activity Monitor o aquí en la pantalla es un grafiquito, es un icono, perdón, en forma como de gráfico. Lo que pasa es que usted no lo va a tener en la misma ubicación porque eso depende de dónde esté situado en su barra de menú. Ok. De igual forma, si no lo encuentras en el grupo, podemos subir una imagen con un print. Eso te da un estatus del servidor como tal. Ahí tú ves los bloqueos. En SQL hay muchos tipos de bloqueos. Cuando hablamos de bloqueos es que te impide visualizar. A veces una tabla te bloquea. Hay bloqueos a nivel de tablas y bloqueos a nivel de registros. Entonces, a veces cuando te hace bloqueos, te está bloqueando un objeto, se te frisa el sistema. Imagínate que se te bloquea la tabla de clientes. Puede ser que tenga índice fragmentado, puede ser que tengas
problemas con el disco duro, que tengas mal configurado el tema de los discos, y puede ser problema con la red. ¿Okay? O puede ser que tú tengas dos procesos, como pueden ser dos ETL, que están seleccionando muchos datos al mismo tiempo del mismo objeto. Preguntas, señores. Nadie tiene pregunta. Nadie. Ok. Ah, sobre los índices, sobre cualquier cosa. Estamos dándole la oportunidad a Ani de que nos ayude ahí. Porque lo que sucede, señores, que nosotras ambas, para los que no saben, trabajamos juntos. Y trabajamos en un proyecto donde andar en patín es nuestro día a día. Muchas responsabilidades y muchas cosas, muchos detallitos. Y hoy fue especialmente un día especial. Voy a poner la grabación en pausa para que el video no sea tan extenso si no estamos hablando de ninguno de los temas mientras, ¿no? Ok, habíamos hablado en algún momento de que Ani nos iba a ayudar a obtener una luz en el camino sobre el tema del análisis funcional. Ella nos preparó un análisis. Sí, lo vamos a subir, todo lo vamos a subir, no se preocupen, eso de ustedes. Un breve resumen de qué trata el análisis funcional. Vamos a leer textualmente para no cambiar sus ideas, y cualquier pregunta en serio la escriben, y lo que ella, si ella pudiera abrir el micrófono, si no, lo que ella responda por el chat, pues yo se lo transmito a ustedes. El análisis funcional consiste en la combinación de un conjunto de técnicas de calidad, de ingeniería de procesos, modelado de procesos, etcétera, que buscan garantizar que el diseño de un sistema se apegue a las necesidades y expectativas de los usuarios, y que da como resultado el modelo funcional detallado, que es uno de los insumos básicos para un buen diseño y desarrollo de sistemas. Su objetivo es la interpretación de los requerimientos del cliente de la manera más precisa posible para traspasarlos al área de desarrollo. Énfasis en esa parte. Pasos básicos. El primero es el diagnóstico, que dice que se hacen entrevistas con los interesados, conocer la situación actual, definir el alcance y definir el alcance a nivel macro. Cuando se habla de nivel macro, me voy a tomar el atrevimiento de ampliar sobre algo que no escribí. Hablamos de a un nivel amplio, grande, macro, como hay muchos chiquitos aquí. O sea, no estamos hablando ahí a un nivel detallado. Claro que sí, es parte de la ingeniería del software. El stakeholders, por eso lo dije en español, son los interesados en que las cosas se hagan, los interesados en que ese proyecto salga. Pueden ser los dueños, los propietarios, los dueños propietarios, lo mismo. Quise decir los dueños, los usuarios, etc. Okay. Levantamiento de procesos del negocio. Levantamiento de procesos documentados previamente, ejemplo, procedimientos o marco legal, según está definido, que deben ejecutarse. Independientemente de que exista documentación formal o no, para el levantamiento es indispensable realizar entrevistas con los usuarios finales de cada proceso, documentar cómo ejecutan las tareas en fichas detalladas, identificando entradas, procesos, salidas y actores, tiempos de ejecución, desperdicio, como retrabajo, falta de registros, tiempo muerto, etc. En esa parte, a lo que se refiere es a que el analista funcional se va donde el usuario, ¿okay? Y se sienta con esa persona a ver todo lo que hace. Asumo que en ese momento no emite ningún juicio, o sea, no va a
y me corrige Ani si estoy equivocado, no va necesariamente a juzgar su trabajo, a decirle estás haciendo tal o cual cosa mal, sino a documentar las cosas que está viendo, el cómo lo hace, si se considera que está bien, si se considera que está mal, en qué tiempo lo hace. ¿De acuerdo? Y en la lista de sistemas y el de requerimientos son diferentes. A nivel respondiendo ahí sí son diferentes. Entonces, el siguiente paso, análisis tienes una pregunta ahí, Mateo. Análisis y optimización de procesos. Con las características recogidas, se analizan los procesos para identificar cómo se vinculan hacia adentro y fuera del sistema. Se plantean mejoras, fusiones y se identifican requisitos, puntos de control, registros que pueden automatizarse, etc. De ese análisis surgen varios productos. El mapa de procesos estratégicos, misionales y de apoyo. Procesos ya debidamente optimizados, fichas con actividades, tareas, insumos, productos, clientes internos y diagramas de flujo, etc. Y el modelo de negocio, que es una narrativa de realización del negocio a través de los procesos. De este entonces sale una propuesta de estructura ideal según los procesos. Todo eso lo que quiere dejar dicho, señores, es que nosotros no podemos estar proponiendo supuestas mejoras a menos que las basemos en los procesos propios de la institución para la que estemos trabajando. Por eso es que no podemos inmediatamente lanzarnos a proponer soluciones sin antes conocer bien cuáles son los procesos y cómo se hacen. Me corrige la especialista si estoy exactamente. Eso no es que yo vaya y diga, mira, porque yo trabajé en el banco X y tengo ahora un trabajo en el banco Y, porque en el banco X se hacía de tal forma, yo considero, no señor, esas no son, las cosas no se hacen así. Y conforme vamos madurando en la carrera, vamos aprendiendo que efectivamente no se hace de esa forma. Lo siguiente es el análisis y redacción de los requerimientos funcionales y no funcionales, que por su impacto es de suma importancia para el desarrollo adecuado de las funcionalidades del sistema. Yo que tuve la oportunidad de tener en mis manos los requerimientos funcionales y no funcionales del proyecto para el que trabajo actualmente con Ani, les puedo decir que para los desarrolladores el mundo sería de otra forma si todos los proyectos se hicieran de esta forma, porque tú tienes ya cuáles son las rutas críticas para tú crear un cliente que es dominicano o un cliente que es extranjero, cómo se va a realizar, qué tú vas a tomar en cuenta, cuáles son los campos o los datos que son obligatorios, que son requeridos. Todo eso se describe ahí y para los programadores hacerlo de esa forma sería el mundo ideal. Y luego, para las personas de calidad de Cuba, pues mucho mejor. Ok, de acuerdo. Me informa Ani que hay una serie de documentos de la licitación del proyecto para el que trabajamos, que ustedes pueden consultar. Yo trabajo en la dirección de compras y contrataciones, de contrataciones públicas, yo creo que todos lo saben. Y el proyecto en el que se está trabajando allá es para administrar, gestionar todo lo relacionado con las contrataciones y compras del gobierno dominicano, del Estado y los proveedores. Entonces, es un proyecto bastante amplio y toda esa información, como existe una ley de libre acceso a la información, pueden consultarla sin problema alguno. Ok. Dice aquí que los requerimientos funcionales plasman las necesidades del usuario de manera precisa, contenidas en los procesos optimizados, expresadas como funcionalidades operativas del sistema. Y los requerimientos no funcionales
se refieren a aspectos de seguridad, concurrencia, usabilidad, rendimiento del sistema. No sé si recuerdan que se les había comentado acá en este curso de la importancia que nosotros veamos las cosas no únicamente desde el punto de vista del, del cliente, del usuario que vendría siendo en los requerimientos funcionales, sino que nosotros tomemos en cuenta otra serie de requisitos que no están ligados necesariamente con las funciones propias de cada usuario. Y esa es la diferencia entre los requerimientos funcionales y no funcionales. Que yo no lo llame de ese modo, bueno, ¿cómo les explico? Matriz de roles, casos de uso, casos de prueba. Si pudieran especificar un ejemplo de cada uno, hasta yo te lo agradecería, de los casos de uso y los casos de prueba, que asumo que eso se utiliza para el tema de la calidad, de hacerle calidad al software. Con una definición detallada de los procesos, requerimientos y casos de uso, se puede proceder con el análisis y diseño informático, donde se tocan aspectos técnicos del producto como arquitectura, base de datos, prototipo, etc. Cuando el SW es desarrollado, se procede. ¿Qué cosa es SW? Con las pruebas del software. Cuando el software es desarrollado, se procede a las pruebas de calidad y la aceptación final del cliente. Todo eso basado en, en los requisitos descritos dentro del análisis funcional. Ok. El caso de uso se dice cómo interactúa el usuario con el sistema para realizar un proceso. ¿Cómo se definió? Ok. Señores, no sé si tienen preguntas para Ani. Entiendo que eso le dio una luz en el camino. Habíamos quedado de hacer ese pequeño aporte que quizás no tiene que ver directamente con el área de base de datos, pues ya que lo mencionábamos tanto, es bueno esclarecer de qué estamos hablando. Podemos aprender un poco de todo aquí, ¿no? Si tienen preguntas, tenemos unos minutitos para eso. Okay. Dice que los casos de prueba se redactan para indicarle a QA, o sea, al agente de calidad, cómo probar el sistema. Questions. ¿Se durmieron? Hola. ¿Me dejaron sola? Qué bien, eso es esperar y el cheque tiene fondo y regalía. No entendí esa parte. Porque yo me quedé. ¿Cómo que no le gustó? Claro que sí, que le gustó. Lo vamos a convertir en PDF. Le vamos a poner tu teléfono ahí para cuando yo vaya a trabajar un proyecto. Te llame y lo vamos a subir al grupo. ¿Qué te parece? ¿Valió la pena la espera? Sí, espero que sí. ¿Cuántas personas interactúan en este proceso? No, la presentación, lo importante es el contenido, Mateo. ¿Cuántas personas interactúan en ese proceso? Preguntan por acá. A ver. Ani dice una carita feliz. Y no sé si escuchó la pregunta. Depende del tema o del proyecto. Exactamente. ¿Los stakeholders reciben eso o solo el team lo maneja? ¿Reciben el análisis funcional, tú dices? El análisis funcional va a los desarrolladores, entiendo yo. Y a QA. Es probable que yo esté hablando pluma de burro, porque no es mi fuerza, no es mi área. De hecho, déjenme darle un dato, que los analistas funcionales hablan mucho con abreviaturas, pero a un nivel que ustedes no se imaginan. Y que tú tienes el versus y te mencionan 4 letras. Y uno se queda como, ¿de qué habla esta tipa? Hola.
Ellos tienen su idioma. Es una especialidad bastante bonita. Y requiere de mucha disciplina. En el proyecto donde estamos, por ejemplo, les puedo decir que los dos analistas funcionales de allá, que son excepcionales, y no porque Ani está aquí presente, pero es la realidad, se saben desde el inicio hasta el final la ley de compra, los reglamentos, los temas con presupuesto, contabilidad gubernamental. Ustedes no se imaginan todo lo que manejan esas personas para poder entregar un producto que realmente de la calidad que se está esperando, que se espera. El analista, QA, bueno, ahí falta gente de base. En el proyecto que nosotros estamos, para que tengan una idea, somos alrededor de 36. Entonces tú tienes analistas funcionales, tienes administrador de sistemas, tienes personas de base de datos, tienes personas de servidores, tienes personas de red, de mejora continua, QA, ¿qué me falta? QA, los desarrolladores que no están, no es, o sea, es una subcontratación, pero son parte del trabajo que se está haciendo. Y naturalmente los implementadores, que son las personas que aprenden a utilizar el sistema y acompañan a los usuarios de las diversas instituciones a utilizarlo. Los implementadores, exactamente, es un proyecto muy, muy ambicioso y muy bonito. Muy, muy bonito. Nosotros vamos, digo nosotros porque me siento muy parte del proyecto. Vamos a dejar un bonito legado en el país, principalmente para mejorar bastante, hacer el tema de las adquisiciones públicas un poquito más justa y sobre todo más transparentes. Más transparentes. Es grande y ambicioso, pero solo habemos dos, o sea, solo hay dos analistas funcionales. A veces la demanda es mucho, pero bastamos para el levantamiento, sí. Y para que tengan una idea, señores, de cuando usted tiene un proyecto grande en mano, ok, cuando uno tiene un proyecto grande en mano, lo importante que es el análisis previo. Yo le voy a hacer una pregunta a Ani para que quede documentada aquí, y ustedes tengan una idea. ¿Qué tiempo le tomó a ustedes hacer el análisis funcional del portal de compras dominicano a dos personas? Okay. ¿Qué tiempo les tomó a ustedes? 6 meses. ¿Ok? 6 meses. Es parte de la importancia de nosotros poder, cuando estamos frente a un proyecto, establecer tiempos sensatos para poder dar un producto de calidad. A veces queremos hacer un software que tiene contabilidad, recursos humanos, facturación, inventario. ¿Qué más tiene? Sabrá Dios que otra cosa. Finanzas, indicadores, reportes, seguridad y todo lo demás en 3 meses. Solamente el análisis funcional, 6 meses, así mismo. Es un proyecto que tiene, nada más en servidores deben haber más de 100. Porque no es únicamente darle el servicio de las instituciones que compran para ver el sistema desde el punto de vista del comprador, sino que nosotros tenemos otro protagonista que son los proveedores, y en el país han inscritos más de 60,000 proveedores en el estado. Entonces, si a eso le sumamos las instituciones, digamos que en promedio vamos a tener sobre los 60,000 usuarios para ese proyecto. Si te organizas, si tienes claro el alcance, se puede definitivamente. Eso es así. Y esa es, señores, la verdadera ingeniería de software. Ok. Anis,
Wow, ya la hora me está afectando. ¿Podrías confirmar a quién entregan el análisis que ustedes desarrollan? Yes. Ay, caramba. Yo la paso bien con ustedes, señores. Esto me gusta. Aunque se me vaya la S. Ani, esa es una pregunta para ti. ¿A quién entregan el análisis que ustedes? A la gerencia del proyecto, exactamente. Pero ese análisis es leído por los programadores, por los desarrolladores y por la parte de calidad. ¿De acuerdo? Sí, es interesante, sumamente interesante esa parte. Te ha dejado con deseo de saber más. Yo le dije a ustedes que le den una muela a Ani para que dé un cursito online de varios días, varias sesiones. Y lo estoy pidiendo públicamente porque a mí me interesa bastante. Comprométanme. Yo creo que ya se fue. Ani ha abandonado el grupo. Puede tener la grabación, señores. Seguimos fuera de línea.